Buenos días. Les paso a leer el currículum del doctor Gastón Di Castelnuovo, graduado en la Universidad de Buenos Aires con los títulos de abogado y escribano. Titular del Registro de Escrituras Públicas 1 del Partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y del Registro de Regularización Dominial 1, graduado en la Universidad Notarial con el título de especialista en Derecho Notarial. Miembro del Comité de Redacción de Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, publicación jurídica decana de América desde 1984. Profesor en la Universidad Notarial Argentina. Miembro de la Comisión de Consultas del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Disertante, expositor y panelista invitado a numerosos encuentros jurídicos. Miembro del Consejo Académico de la Universidad Notarial Argentina, periodos comprendidos entre 2000 a 2007. Coordinador, delegado y jurado para la calificación de trabajos en congresos y jornadas nacionales e internacionales en materia de derecho civil, comercial, registral y notarial. Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, periodos 2010-2012, 2012-2014, 2016-2018, 2018-2020. Jurado para el discernimiento de titularidades de registros notariales. Miembro de la Asesoría Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires desde su creación en 1999. Miembro de la Asesoría Notarial del Consejo Federal de Notariado Argentino desde su creación en 2015. Autor de numerosas publicaciones. Le damos la bienvenida. Bueno, pruebo el micrófono, no sé si anda, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Menos mal que no han leído participaciones en jornadas y congresos, porque yo siempre digo que entre jurista y turista hay una sola letra de diferencia. Y a uno cuando le toca ver la hoja de vida de alguien para evaluarlo, digo, ¿cuánto habrá de jurista y cuánto de turista? Pero bueno, en primer lugar, estar acá en este cuarto seminario. Yo prefiero escribir Guazú-Rarí porque así debe escribirse en el idioma guaraní, aunque Guazú creo que significa grande y Rarí es como arisco, pero bueno, un caudillo bastante olvidado, pero que últimamente fue homenajeado a nivel nacional. Bueno, pero no venimos a hablar de él, pero recordarlo. Y entonces, me parece que esto no va a andar. Poder participar en este cuarto seminario. A mí también como a los demás, hola, a mí también como a los demás, después de tanto tiempo de pandemia, reconozco que ha sido útil. A veces digo, si todos han escuchado todo, deben estar más confundidos que otra cosa, porque era un curso 2 veces por día, sábado, domingo, pero en fin, creo que ha resultado útil. Pero sin lugar a dudas, lo presencial tiene otra circunstancia, otro marco, porque los humanos somos seres muy sociables y el gesto vale mucho más que la palabra. Uno se expresa con el gesto más que con 1000 palabras. Siempre recuerdo cuando empiezo a un enorme jurista, filósofo, escritor, orador romano, que dijo que no había deber más importante que dar las gracias, así que cumplo en agradecer la invitación. Hemos escuchado una interesante charla y en mi caso no va a ser conferencia porque creo que hay pocos que pueden dar una conferencia. Uno cuando escribe algo o habla, no solo pretende intercambiar con el lector o con el oyente nociones jurídicas, sino sobre todo compartir un rato de amena lectura o de amena charla. Entonces esto está abierto para que me interrumpan en cualquier momento, que no va a ser una interrupción para mí, y hacerme las preguntas que consideren convenientes. Del primer tema que me han solicitado, o mejor dicho, yo lo he insinuado porque de las consultas que respondo hace como 6 años o poco más en el Consejo Federal, antes éramos 2, Ángel Cerábolo los lunes y yo los miércoles, ahora 4 días por semana hay alguien, entre ellos un alumno directo mío como es Javier Moreira, y se repiten una y otra vez los mismos temas. Y uno de ellos son
los poderes irrevocables. Voy a empezar por esto tratando de ser lo más sintético posible o resumido posible, pero ustedes interrúmpanme porque he hablado 2 veces durante la pandemia y al día siguiente de hablar, o 2 días después el miércoles, vuelve la misma pregunta de alguien que me oyó. Entonces digo, realmente he pecado por explicar mal, porque no puede ser que nadie entienda. Entonces debe ser uno el que comete el defecto de no explicarse bien. Pido disculpas. Nosotros llamamos poderes bueno, a ver, primero, yo no voy a entrar en la diferenciación entre poder, mandato y representación porque la doy por sabida. Porque todos en realidad, y valga la redundancia, lo conocemos. Sí voy a decir que entre las múltiples críticas que siempre se han hecho a mi querido Código Vélezano, han formulado el cuestionamiento a Vélez de que no conocía la diferencia entre poder y mandato y representación. Yo no creo que sea así. La crítica, si bien la doctrina posterior estableció claramente la diferencia entre poder, representación y el contrato de mandato, simplemente yendo a los ejemplos, hay mandatos sin representación, como el mandato oculto, y hay representación sin contrato de mandato, como es la representación de lo que antes era el ejercicio de la patria potestad, hoy llamada responsabilidad parental. Y cuestiono un poco esto porque responsabilidad parece que hubiera solamente responsabilidad de los padres. Y a veces un cachetazo, digo, no ha venido mal a ningún adolescente. Así que cachetazo suavecito. Entonces estoy en contra un poco de que en el colegio hoy retan a un alumno y van los padres y el pobre maestro. En mi época nos revoleaban la chasca, yo iba al colegio marista, la chasca era un aparatito de madera con un tiento, 1 clic era pararse, 2 clics era silencio, 3 clics ponerse en fila y el 4.º clic era revolearnos la chasca. En el fondo y en nuestra casa, nuestro viejo, me revolearon la chasca. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, esto no implica apoyar o estar de acuerdo con el exceso, la burla o lo que fuera. No, creo que el término medio siempre es el justo medio. Entonces, luego de dar las gracias, quería decir que esa exageración, volviendo al tema del poder y mandato, no tiene mucho sentido, porque, a ver, el mandato es por lo general representativo, y cuando no lo es, el objeto que tiende a realizar el mandatario debe ser de una cualidad tal que pueda ser materia de representación, si no, no habría un poder. Por lo tanto, si bien las nociones están claramente diferenciadas, creo que la crítica a Vélez fue excesiva. Esto, como muchas críticas que se le hicieron a Vélez, después voy a volver cuando, si tengo tiempo, hablo un poco de donaciones, con que Vélez tenía muchas definiciones en el código. Permítanme que primero hable un poco para ponernos en tema. Nadie puede atender un tema doctrinario durante más de 20 minutos. Yo creo que hay que sacar a la gente de un lado al otro para que preste atención y abra la cabeza y formule las preguntas que quiera. Dijeron que Vélez daba definiciones. Este código hasta ahora llevamos contadas 2050 definiciones. Esto es que también definen y no me parece mal. Pongo un ejemplo, o nociones de índole docente. Cuando ustedes van a donaciones, el 3er artículo dice, o el 1er artículo dice claramente que el donante tiene que estar vivo cuando el donatario acepta. Si esa frase no estuviera en el código actual, nada cambiaría. Porque antes había un artículo 1795 que obligaba a los herederos del donante que había donado y ya había muerto a entregar la cosa donada al aceptante, al donatario que quería aceptar. Con lo cual era un argumento más a favor de los que defendíamos las donaciones. Esto es cuando se podía ver si la donación resultaba inoficiosa, porque siempre nos hablaban de donaciones inoficiosas cuando el donante estaba vivo y no se sabía nada, o cuando acababa de morir. Y entonces yo publiqué en la ley hace años
perdón, como una referencista vino al escribanía y me dijo, pero esto es una donación inoficiosa. Y yo le digo, perdón, ¿estuviste en el velorio? Entre las coronas estaban las cuentas particionarias. No, ¿no? Entonces, ¿de qué me venís a hablar de donación inoficiosa? Demostrame que es inoficiosa y luego iremos contra el subadquirente. Que fue el caso, que no voy a hablar de Scari contra Pietranera, no lo que nos dicen los que no leen lo que dicen. Esto es como los libros famosos, lo he escrito varias veces. Hablan tercamente de ellos los que no leyeron más que los títulos. Un ejemplo, el Quijote. ¿Cuántos leyeron el Quijote? Pero hablan con una aparente sabiduría y no leyeron más que el título. La rebelión de las masas de Ortega. Hablan en contra de Ortega y le hacen decir lo que él no dijo. Él no estaba en contra de las masas. Pero no me quiero ir de tema. Entonces, volviendo a esto, cuando nosotros hablamos de poder irrevocable, a la gente le gusta que nosotros pongamos en la escritura que el poder es irrevocable. Pero es lo menos importante. Lo importante es que si hay o hubo un contrato subyacente, normalmente es un boleto de compraventa, pero podría ser una permuta, una dación en pago, una transacción, una compensación, cualquier título suficiente para transmitir el dominio, diga o no lo diga el poder que es irrevocable y que tiene vigencia post-mortem, va a ser irrevocable y va a tener vigencia post-mortem. A ver, obviamente que si me preguntan cómo redacto yo un poder, voy a decir, fulanito, interviene por sí, etcétera, comparecencia como ustedes quieran, la mía es muy sencilla, interviene por sí y dice que otorga poder especial, coma, irrevocable por tanto tiempo, coma, lo vengo diciendo hace 40 años, irrevocable por tanto tiempo para hacer tal cosa. ¿Y qué dice? Que en virtud del contrato, que en virtud del boleto que se agrega, que por haber percibido el precio entre obra y producción se constituye el hecho imponible y hay que pagar los impuestos nacionales y provinciales que correspondan, es decir, si hay un boleto en papel tenemos que pagar impuestos de sellos, si hay entrega de posesión y pago de precio, aunque sea parcial, tenemos que pagar ITI o ganancias, salvo el tema de las celulares, pero bueno, son a partir del 18. Es mejor, ¿por qué? Porque el poder se basta a sí mismo. Es decir, yo en el poder, escribano que no autoricé el poder, vienen a mi escribanía a que autorice la compraventa siguiente, es decir, la transmisión de dominio. A ver, recuerden, yo estoy con López de Zavalía, que en el Código Viejo decía que el boleto de compraventa era un precontrato, una promesa válida, pero un preliminar nulo, porque no servía para transmitir el dominio, había que otorgar la escritura. Pues podemos discutir, pero hay un contrato de compraventa en el papel, en un instrumento privado, que no alcanza para transmitir el dominio porque exige una forma impuesta, que es la escritura pública. No es que no son formales, todos los actos son formales, porque como decía Borda, si un acto no fuera formal, ni el propio diablo sabría lo que piensa el hombre, porque estaría en la cabeza de uno. Si yo lo hablo, hay una forma, que es la hablada, y le doy al señor que le vendí la mano, y ahí hubo contrato de compraventa. El problema va a ser de él si yo soy una mala persona y no le reconozco que me pagó. Entonces, no es que el contrato no existió, sino que no tiene forma de probarlo porque necesita forma por escrito, el recibo, etc. Forma siempre hay. Así que los actos, la doctrina moderna hace muchísimos años, esto lo tiene perfectamente explicado Velucio en su obra que no pudo terminar del código anterior, del Código Civil y Comentado, cuyo director es Velucio. Insisto, la doctrina moderna diferenció en los actos, es decir, una cosa es que sean formales, no formales, sino que por formales se entiende los que tienen una forma impuesta. Y hay otros, como los de la donación, que si no se hacen, a ver, un contrato de compraventa, si no se hace de la forma impuesta para transmitir el dominio, vale como acto que obliga a transmitir el dominio. Tengo un boleto, lo obligo, dejemos de lado que pueden prescribir las acciones, etcétera, y se recurre a la usucapión, a la ley de regularización dominial, al juicio por escrituración si no prescribieron las acciones, etcétera. Pero la donación es un acto
de formalidad absoluta, es solemne, porque si no se hace por escritura pública, no hay preliminar de donación, ni siquiera por escritura pública. Si yo por escritura pública me obligara o quisiera obligarme a donar, no vale. Tengo que hacer directamente la escritura pública. Esto es para definir los que son formales, pero tienen una formalidad limitada, que es que obliga a compraventa, o los absolutamente solemnes, que si no se cumple con la forma impuesta, no hay contrato. Pongo el de donación, que es el más claro ejemplo. Vuelvo a los poderes irrevocables. A ver, hablemos primero de esto. La palabra es un sacramento de muy delicada administración. ¿Y qué ocurre? Hoy tenemos que ver, oír, lo mucho que dicen los que no tendrían nada que decir. La televisión es quizá, y las redes hoy, los ejemplos más contundentes. Es decir, que si uno escucha o se prepara para escuchar a alguien, deberíamos suponer que el que va a hablar tiene algo que decir. Y tener algo que decir significa que tiene ideas. Quizá no las tenga yo, espero tenerlas para poder transmitir algo. Y la otra vez, no hace mucho tiempo, hará 2 o 3 meses, escuché, zapeando en el programa de Novarecio, a Beatriz Arlo, que la entrevistó y en un momento le dijo, cosa que se van a acordar con las comas que dije, es decir, otorga poder especial, coma, irrevocable, dijo, yo no puedo hablar con gente que no habla con oraciones subordinadas. Como decir, tengo que hablar con alguien que más o menos hable el mismo idioma. Entonces, otorga poder, lástima no lo tengo ahí, lo podría haber escrito, otorga poder especial, coma, irrevocable por tanto tiempo, coma. Si yo saco esa oración, otorga poder especial para vender, sigue la oración con total sentido. Esto la condiciona, ¿pero qué condiciona? A la irrevocabilidad, no a la vigencia del poder. Esto es, recuerden la frase atribuida, creo que a Cortázar, no creo que la haya dicho él, que dice, si el hombre supiera el valor que la mujer tiene, andaría en 4 patas en su búsqueda. Con una coma, ¿cómo la leería la mujer? La mujer la leería, si el hombre supiera el valor que la mujer tiene, coma, él andaría en 4 patas en su búsqueda. El machista machirulo diría, si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Eso es una coma, una, no 2, como en mi caso. Es decir, cambia totalmente el sentido de la palabra. Entonces, si yo redacto el poder de ese modo, no va a haber problemas. La mitad de las consultas que recibo son, otorga poder especial irrevocable por 4 años para hacer tal cosa y no dice más nada. Algunos, por suerte, después de tantos años de explicarlo, lo de las comas, por ahí no ponen las comas, pero dicen, finalizado el plazo, continuará como poder común. Lo advierto, no continúa como poder común, porque va a ser revocable, pero con justa causa. ¿Quién de todos los escribanos que están acá, o notarios que están acá, les han ido a revocar un poder ante ustedes, donde cobró todo el precio y entregó la posesión? A lo sumo, la intención será, che, mirá, te revoco el poder, pero para que hagas la escritura. ¿Por qué? Porque me están reclamando impuestos, porque lo sigo teniendo en bienes personales. En la provincia de Buenos Aires, hace años atrás, hubo un tesorero en la provincia de Buenos Aires, un ministro de Economía, que mandó a embargar a todos los que debían. Venía la gente desesperada con escritura, con boletos del año 70, 80, que por supuesto yo guardaba, ejerzo desde el año 74, 75, guardo todas las carpetas, pero resulta que iban con el boleto a rentas, a ARBA, allá se llama ARBA, rentas como sea, y no les aceptaban el boleto. Ahora logramos que lo acepten, pero es un problema. Pero bueno, a nadie, yo nunca he tenido un caso de solicitud de revocación. A lo sumo alguien que me diga, escribano, por favor, llámelo, porque lo sigo teniendo en bienes personales y me están cobrando. O lo sigo teniendo y resulta que
mi hija va a sacar un crédito para comprar en el IPB, en lo que fuera, vivienda única, y en el índice de titulares le sigue apareciendo algo que vendió hace 15 años. Entonces hay que tratar de demostrar que lo vendió. Ahora aceptan si está certificado y demás. Entonces, una cosa es, en primer lugar, redactarlo bien. El mío, aparte de poner entre comas, que bastaría para el que sabe castellano, si dice irrevocable por tanto tiempo, no tengo que poner más nada. Pero igual pongo que vencido el plazo deberá, no es que de vencido el plazo continuará, deberá interpretarse que continúa. Pero no continúa como recién lo dije. Sobre todo continúa como post-mortem. ¿Por qué? Porque la irrevocabilidad y la vigencia post-mortem pueden ser, por naturaleza, puede ser pactada y puede ser manifiesta. En el poder, el cual, como lo redacté yo recién, como les expliqué que lo redacto, y ustedes también lo hacen, son cosas que sabemos todos, pero bueno, reiteramos para los que puedan tener cierta confusión. Basta con eso, y si vienen a escriturar después de la muerte, que es la preocupación de todos, sabemos que continúa como irrevocable. Pero ahí está, manifiesta porque dice que es irrevocable, dice que tiene vigencia. Yo no pongo los artículos, así cuando cambió el código yo no tuve que cambiar ninguna, porque la gente, si yo les pregunto a ustedes qué nomenclatura tiene la casa donde viven, probablemente no se acuerden de toda la nomenclatura, yo no me acuerdo. Entonces soy de los que insisto es que se vende la casa de la calle Merlo 220 con las medidas linderos, y yo como escribano en constancias notariales pongo objeto vendido. ¿Qué ventaja tiene esto? Que después corrijo cualquier cosa que esté mal. No necesito a la gente que me corrija una medida. Pero bueno, no les digo que lo hagan así, cada uno lo seguirá haciendo a su manera. Cuanto más pongamos en constancias notariales, más notas marginales, más cosas vamos a poder hacer sin necesidad de la intervención de las partes, siempre y cuando no sean atinentes al negocio en sí mismo. No puedo poner, no vendió el de la calle Merlo 220, sino 221. No, obviamente que no. Pero bueno, entonces, es manifiesta porque dice que es irrevocable, dice que es post-mortem y dice que es irrevocable. Pero podría ser por naturaleza. El poder podría decir, otorgo poder para que venda por el precio que quiera, bla, bla, pero afuera de la escribanía o del protocolo hay un boleto anterior o del mismo día que prueba que eso es irrevocable y que tiene vigencia post-mortem. Ahí entonces no va a ser manifiesta, no se pactó, pero sí lo es por naturaleza, porque lo importante no es que diga que es irrevocable, porque hay poderes que dicen que son irrevocables y que tienen vigencia post-mortem que no lo son, porque no solo no expresan en el lugar, sino que no hay otro documento que complemente y demuestre que ese poder es irrevocable y que tiene vigencia post-mortem. Insisto, lo principal es la vigencia post-mortem. Sé que se da el caso, y entre los asesores, bueno, Lambert murió hace poco, yo discutí un poco con él, porque he utilizado o he hecho dictámenes cuando otorga poder especial irrevocable entonces pareciera que vence el poder. Pero la interpretación gramatical, esto lo digo yo, no digo que lo hagan, y hago esta disquisición. Cuando alguien me pregunta que se va a tirar a la pileta, es decir, que todavía no autorizó el acta, yo le digo, escribano, escribana, hay poca agua. Yo en su lugar me tiraría, pero hay poca agua. La que va a firmar la escritura, autorizar la escritura es usted. No va a poder decir, mire, la autoricé porque el escribano de Castelnuovo. ¿Y quién es el escribano de Castelnuovo? Le va a decir el juez. Acuarone, Clusella, ¿quién es? Son opiniones, yo opino distinto. Ahora, si ya se tiró a la pileta, voy a hacer lo imposible para defender el documento y tratar de encontrar. Así, un señor en San Martín, hace muchos años, un colega, le cuestionaron una escritura donde 11 personas, de las cuales habían muerto creo que 9, habían otorgado un poder de estas características, otorga poder especial e irrevocable por, creo que le había puesto 10 años, y lo escrituró a los 11, es decir, autorizó la escritura. La referencista o el referencista, no hablo de género, no importa. A ver,
yo dependo mucho de los referencistas que tengo, y que son dos, pero reconozcamos que hay algunos referencistas que les encanta encontrar agujeros en la suela de los zapatos. Y yo lo que digo es, che, si no encontrás, decime si todavía se puede caminar con esos zapatos. Porque por ahí falta una firma o sobre una firma, pasaron 30 años. No digo, alguien podría invocar la nulidad, pero donde no hay interés no hay acción. Entonces vos decís, bueno, perfecto, este título es cuestionable. ¿Cuántos años pasaron? 30. ¿Quién podría venir? ¿Las partes? No, por la teoría de los propios actos. ¿Los herederos de las partes? ¿Qué dirían? ¿Con qué se ocupan el mismo lugar que sus causantes? Es decir, que sería imposible. Está bien que en la nulidad absoluta, como tengo un caso que esta mañana hablé con la escribana, bueno, no es ella, fue el ex marido, que es un título nulo, por ahí si tengo tiempo lo voy a explicar, pero lo vamos a solucionar. Rápidamente, Puz vive, es decir, ejercía en el conurbano, para no dar detalles, y la escritura que vi el jueves, porque fui en una inmobiliaria, acompañé a un amigo, iba a intervenir otro escribano, pero ahora voy a intervenir yo, dice, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vive en Morón. El jueves tuve reunión de asesores en el colegio, pido, y hay 5 escrituras que dicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vos decís, pero ¿cómo puso eso? Si hubiera ido a Capital, realmente se hubiera cuidado de no poner que está en Capital. ¿Qué es lo que ocurre? Me parece que cambió la protocolista, porque sé que la cambió, porque era amiga de la mía. Debe haber venido una protocolista de Capital y puso en la Ciudad de Buenos Aires, porque le pregunté a la gente, me dice, pero es que bueno, escrituramos ahí en Sarmiento, escrituramos ahí en Morón. Bueno, ahora vemos cómo lo solucionamos. Sigamos. Entonces, recuerden, manifiesta, por naturaleza y pactada. Pactada es cuando en las partes dicen, pactamos que es irrevocable, pactamos que tiene vigencia post-mortem y lo manifestamos porque lo ponemos por escrito. Pero puede no estar nada de eso, pero serlo por naturaleza. Por supuesto, el boleto que acompaña esto debe tener fecha cierta, porque si no la tiene y murió el poder dante, ¿cómo podemos probar que ese negocio se hizo con anterioridad al otorgamiento del poder? ¿Quedan dudas de esto? Bien. Además digo algo que me han dicho que, no sé si en el libro de D'Alessio, lástima no está Leonora, una colega me dijo que decía lo contrario. Yo hoy doy un poder, vamos a poner, bueno, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina le otorga a Silvia un poder para vender. No, le voy a matar. Juana le otorga a María un poder para vender. A cualquier precio, a cualquier persona, como quiera, en cuota, bla, bla, bla. María, al día siguiente, le vende a Juan. Le vende contrato de compraventa, no transmitió el dominio, a Juan, en ejercicio de ese poder. ¿Qué es lo que opino yo? Que muerta Juana no interesa para otorgar la escritura, porque ese poder, que era un poder común, se convirtió en un poder con vigencia post-mortem, porque tengo un contrato hecho mientras que Juana vivía, por eso no te mato a vos, aparte sos muy joven, Juana vivía, y entonces si lo puedo probar, el poder cambió de naturaleza, tiene naturaleza post-mortem, no pactada, no manifiesta, pero sí lo es por naturaleza. Y encima, si María, que es la apoderada, vende y sustituye el poder que le dio, esa sustitución le puede dar el carácter de irrevocable y decir que es de manifiesta post-mortem. Es decir, manifestarlo, porque lo es. Yo cuando lo hago las sustituciones y una sesión, pongo esta sustitución tiene ahora este carácter. ¿Sí? Sí hay que recordar algo, que hay muchas nulidades de esto. Cuando me di cuenta de esto, estaba Natalio Echegaray en Morón, hace más de 20 años, y ustedes encontraban, por eso no pongo números de artículos, que la gente le daba al apoderado, una autorización para vender, un poder para vender, y le decía, che, te relevo de la prohibición del 1918. Yo no pongo te relevo de la prohibición. Te relevo de la autocontratación, porque la gente, ¿qué sabe lo que es el 1918? ¿Qué sabe en evicción antes? Bueno, hoy es otro. ¿Qué sabe de lo que es la evicción? Yo pongo, la evicción está igual, no, es decir, poner
responde por evicción y vicios revitorios de acuerdo a derecho, es lo mismo que no poner nada. Yo tengo que agravar o disminuir la responsabilidad por evicción. Si no, lo demás es llenar. Pongo un ejemplo. Todos deben hacer lo mismo, pero quizá algunos no. Precio. Juan le vende a fulano, yo sé que voy, si abro una ventana demasiado lejos y me cuesta volver a Windows, me hacen cerrarla y vuelvo. Después vuelvo a Poderes. El precio total y convenido de esta operación asciende a la suma de tantos pesos que la vendedora recibe de manos de la compradora, ante mí que certifico, si debiendo el presente suficiente recibo y carta de pago. Bien, mi escritura dice, el precio es de $100.000 que la vendedora recibe, que la vendedora recibió, o 100.000 de dicho importe recibe tanto y recibirá. Abogado, digo el banco porque no voy a hablar del abogado, Banco Galicia, hace como 20 años. Escribano se equivocó, textuales, ¿eh? ¿Viste cómo somos los escribanos? Recibís una carta documento y decís, morí, me mataron a la noche, dormimos, porque nosotros, los médicos, ¿viste? Bueno, ahora tienen más problemas por esto, porque hay abogados que les encanta, como los laborales y los que buscan juicios de mala praxis, pero en las clínicas se entierran a los muertos y nunca se sabe, porque yo te puedo asegurar por experiencia propia que he visto esto. Le están dando suero, se olvida la enfermera, 1,5 metros de aire, le encajaron, viene una, le cambia el líquido, no saca el aire, 2 metros de aire y se murió. Bien. Esto lo viví personalmente, felizmente no, porque era mi hija, tenía 3 años y bueno, me di cuenta. Pero volviendo, a ver, estaba diciendo del precio. Bien, gracias, vieron que cada tanto, es que ha pasado los 40, pero por suerte lo hacía antes, con lo cual el día que tenga Alzheimer no me voy a dar cuenta, porque me pasó toda la vida. Mi escritura dice eso y el abogado dice, se equivocó. Doctor, ¿cómo me equivoqué yo? Claro, dice $100.000, eran 100.000, que la vendedora recibe. Le falta en este acto. No me diga, le digo. Dice recibe, presente del indicativo del verbo recibir. ¿Qué lo puede decir recibe ayer? ¿Recibe mañana? Doctor, ¿sabe qué hizo mi protocolista? ¿Sabe? Lo está poniendo en todas. Escribano, ay, déjese de discutir. Pongamos que recibe en este acto. El precio total y convenido, ¿puede ser no total? ¿Podría ser un precio no convenido? Asciende a la suma. ¿Tengo que ascender a algún lado? El precio de 100.000 no es una suma. Tengo que aclarar que es una suma. No, $100.000. Es una suma de dólares, de pesos, de guaraníes, de lo que fuera. Pero lo peor viene ahora. Lo peor viene al final. Que la vendedora recibe de mano a la compradora. Mi comprador es un cafillo que no toca el dinero. Lo guarda, ¿no? Lo guarda y lo atende, pero no lo toca. Tiene un amanuense que saca la plata y se la entrega al vendedor. ¿Qué importa de quién la recibe el vendedor? El vendedor tiene que dar recibo. Último, y lo peor, ante mí que certifica. ¿Y ante quién va a ser si dice recibe en este acto? Recibe, y firmo yo la escritura, que tampoco habría que poner ante mí. Yo ya no, mi hijo no lo pone, yo lo sigo poniendo. Ante mí que certifico. Sí, y lo peor es, sirviendo el presente suficiente recibo. Uno va a comprar un auto de alta gama, un Audi, y le dan un papel A4 que dice recibí 150, bueno, ahora un poco menos, $100.000. Nadie no dice recibo sirviendo el presente suficiente recibo. En una escritura pública, nuestro protocolo, con el valor que tiene la escritura, tenemos que aclarar que el recibo es suficiente recibo y además carta de pago. ¿Qué le agregamos? Bueno, esto para irnos un poco del tema y vean, está bien, tengo un escribano amigo de Capital que me dice, sí, esto es bárbaro lo que vos decís, pero tu escritura tiene 2 carillas y media y yo, ¿cómo le voy a cobrar los honorarios por 2 carillas y media? Tengo que escribir por lo menos 4. Wow. Bueno, entonces, aclarado este tema de los poderes, pactado, manifiesto y por naturaleza, lo principal es por naturaleza, ¿sí? Lo importante es que por naturaleza sea irrevocable y tenga post-mortem, y lo mejor, porque le agrega todo esto, es que esté pactado y que esté manifiesto puede estar pactado en el boleto, pero que esté manifiesto en el propio. Entonces, agrego la escritura, agrego el boleto a la escritura,
retengo el ITI si se produjo el hecho imponible. Y ojo, otra pregunta. ¿Puedo hacer un poder con vigencia post-mortem si recibió la mitad del precio del vendedor? Claro que sí, porque el comprador tendrá, de últimas, hará un depósito judicial y en la sucesión, abrirá la sucesión del expediente sucesorio, la sucesión se abre en el momento. Otra pregunta. Escribano, no tengo el expediente iniciado, ¿puedo ceder derechos? La cesión de derechos se puede hacer en el hall de la empresa funeraria. La apertura sería de mal gusto, pero la apertura es en el momento de la muerte, ¿no? Pregunta habitual, ¿eh? Yo digo cosas que pasan todos los días. A ver, para ustedes es muy importante que uno hable, como yo digo, desde el púlpito, bueno, los que pueden, no es mi caso, y hablen doctrinariamente. Lo importante es que hable alguien que tenga un poco de ideas, como creo tenerlas, pero que hable de la trinchera. Yo estoy 8 horas en mi escribanía todos los días. Atiendo a doña Rosa. Bueno, acaso muchos jóvenes, pero se acordarán sacando la opinión que pueda tener cada uno, en eso fue fabuloso, como en otras cosas, Neustadt. Doña Rosa. A mí viene a ver, las donaciones, antes de los problemas. Venía doña Rosa y no entendía. Mira, la norma la tiene que entender el jurista, bueno, como decía la doctora, ahora me va a salir, que era adjunto de ella, tiene que entender la Ulpiano, tiene que entender ese era el orden que tenía, Ulpiano, Savigny, Freitas y Vélez. ¿Por qué? Porque Vélez, cuando lo copiaba a Freitas, es más, cuando se quedó sin sucesiones, empezó a hacer agua, sin desmerecer la obra magnífica de Vélez Arfield. Freitas, ¿qué pasó? Ustedes van a Brasil y a Freitas lo conocen pocos. ¿Se preguntaron por qué? Porque era mulato, simplemente. El proyecto es fantástico, fantástico. Bien, y bueno, es así, es así. Las mujeres no fueron las primeras discriminadas. Hubo otras. Pero bueno, lo importante entonces es que esto se cumpla y que ustedes, como voy a contar ahora para seguir, porque vuelvo al tema de este escribano de San Martín, usó el poder al año 11º, es decir, un año después. Un referencista le dijo está mal y se frustraba la operación. Me llegó a mí y le hice un dictamen. Yo no le dije, escribano, esto está bárbaro, pero yo en su lugar seguiría. ¿Quién puede oponer la nulidad? Los herederos de los 9 causantes que habían muerto. Tendrían que decir, esto es nulo y volver a otorgar la escritura. O ir al juez o hacer una usucapión. Habían pasado 25 años. ¿Estamos? Entonces yo digo, en la discusión con Lambert, que vuelvo al tema, por ahora me estoy acordando de cerrar las ventanas, que él decía que no, que en una discusión que tuvimos en la asesoría, en las reuniones plenarias, como el jueves este último, esto fue hace años, él decía, no, el que dio poder por 4 años, lo dio por 4 años. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que un señor pide un poder irrevocable, lo que le importa es la vigencia post-mortem, no la irrevocabilidad, pero dice irrevocable, porque es lo que cree que es importante que no se lo revoquen, nadie se lo va a revocar habiendo entregado la posesión y cobrado el precio, salvo para decir la escritura por todas las cosas que dije antes. ¿Por qué le pusieron 4 años o 5, 10 o 1? Yo le pongo 2. ¿Pero por qué le pongo 2? Porque la gente, por más que le explico, a los 2 años, 1 año y 10 meses, viene y dice, escribano, se me vence el poder. Lo que quiero es que haga la escritura. Pese a que le digo, quédate tranquilo, venció con una señora que murió el cuñado, el banco Galicia no te daba el scoring y en vez de hacer salir de garante o codeudor a otras personas, hizo comprar a la señora que compraba, a la hermana y al cuñado. Así he hecho un montón. Entonces hice un contradocumento y un poder, donde ellos se obligaban a transmitir el dominio. La señora desesperada, el cuñado 50 años, el año pasado se murió por COVID, llorando, quédate tranquila. ¿Qué hice? Una escritura por cumplimiento de contrato. ¿Cuál era el contrato? El mandato. Porque ellos decían, este contrato es parcialmente simulado porque lo que figura en nuestro nombre no es nuestro. Lo compramos para y con dinero de fulanita de tal, no solo reconocen, sino que se obligan a transmitirle el dominio a cualquier título. ¿Cuál es el título? Cumplimiento del contrato de mandato que hubo, oculto para el banco, pero no ilegal, porque era ridículo. Bastaba con que fueran fiadores o codeudores. ¿Está claro? Bueno, ¿qué preguntas? No, Gabriel, vení acá, por favor. No,
Un lujo, Gabriel, lo conocen todos. Bien. A la que entró recién no la conozco porque está muy tapada. Parece que tiene una burka. No, por favor, pasen acá. Sí, pasen acá, dale. Recién habló ya y yo estaba allá. Pero ustedes pasen acá que siempre me pueden ayudar y les voy a agradecer. Entonces, esto es lo principal en el tema de los poderes. ¿Por qué le ponen años? Porque el escribano redacta mal. Como lee que hay que ponerle un plazo, para colmo ahora tiene que ser determinado, etcétera, etcétera, y dice que vencido el plazo, se venció el poder, etcétera, etcétera, redactan mal. Sin, diría Beatriz Arlo, oraciones subordinadas. Yo a veces, y esto que no quede muy grabado, le decía al escribano, muy grabado, haga cirugía, escribano, a veces con 2 comitas arreglaba el problema para no tener. Otorga poder, coma, irrevocable por cotoy, coma, y con 2 comitas, esto es como la mujer y el valor que la mujer tiene, ¿no? A ver quién andaría en 4 patas en su búsqueda. Bueno, esto es con respecto a poderes irrevocables, a vigencia post-mortem, a las preguntas que naturalmente y frecuentemente, por lo menos nos hacen, no solamente a mí, a los que estamos en la asesoría del Colegio de Escribanos como Gabriel, estoy desde el año 99, Gabriel también hace muchísimos años, nos hacen frecuentemente. Yo no digo livianamente, escribana o escribano, use el poder, venció el plazo, no, yo no digo eso. Examino las circunstancias, digo lo que yo haría, pero lo primero es decir, redáctenlo bien. Una oración subordinada y para la bestia que no sabe gramática, terminado o vencido el plazo, deberá interpretarse que el poder continuará como poder común, que no es común porque sigue teniendo vigencia post-mortem. Y para revocarlo van a tener justa causa, porque ¿quién va a ir a revocar un poder así? Salvo, como hablábamos con Lambert, en alguna reunión de asesoría que Gabriel estuvo, esa persona que dice, no, voy a revocar el poder porque quiero que escriture. No porque me opongo a la escrituración, sino porque la quiero, porque me sigue estando en bienes personales, me siguen cobrando impuestos, no puedo comprar otro bien porque aparezco en el índice de titularidad, etcétera, etcétera. Rápido pantallazo, porque tengo menos tiempo que el que tuvo Pilar, pero díganme acá, hagan preguntas, porque los miércoles escucho un montón de estas preguntas. Entonces, anímense si algo no ha quedado claro en lo que hasta ahora hemos explicado. Qué claro que debo ser, pero después me preguntan. Realmente lo es. Bueno, no, pero quedó claro. Bien, cualquier cosa, cualquier pregunta es importante que la formulen, porque acá lo importante es como cuando uno escribe, un rato de amena charla, de amena lectura, e intercambiar ideas y que ustedes participen, porque participan los lunes con Javier, los miércoles conmigo, bueno, en fin, con todos. Y si bien recomiendo a alguien que está en la asesoría del Consejo, en todo lo que se refiere a tema tributario, es a Julián Mantelli, que realmente lo he escuchado varias veces y le he consultado, si bien hasta ahora la he pegado yo, pero necesito a veces su confirmación porque habla con muchísima claridad de todo lo que tiene que ver con tributario. Creo que está los jueves, pero bueno, ustedes lo pueden ver en la página. Realmente, bueno, en todo, pero en tributario es su especialidad. Supongo que lo conoces bien. Bueno, me pidieron poderes, que ya di un pantallazo general, y recuerden siempre, por naturaleza, que es lo principal, y luego, pactado y manifiesto. Esos son los mejores poderes, porque yo tomo el poder y digo, acá está todo. Acá está la causa fuente, el poder, el boleto, la dación en pago, el boleto de lo que fuera, permuta, compraventa, dación en pago, transacción. Surge todo el poder y se basta a sí mismo. Recuerden que cuando lo agregan o sin agregarlo se cumple el hecho imponible, esto ya de hace 40 años, pero de hace unos 25 o 30 salió una disposición de la FIP diciendo que se debía, que el escribano debía retener los impuestos nacionales, ITI o ganancias, sacando bueno, el tema de las cedulares a partir del 18. Y reitero, experto Julián Mantelli.
Después me pidieron hablar de donaciones. Yo no quiero empezar a hablar de donaciones porque voy a terminar, como siempre, contándole la historia. Vamos a estar 4 horas con Scarry y con Pietranera. Así que, como me prohíben hablar de Scarry y con Pietranera, que gracias a la participación de Zulma, no a la participación, sino a Zulma Doda, a Eleonora Casabé, a Aldo, tuve el placer hace poco tiempo, yo no soy miembro de la academia, es más, les diría que no aceptaría ser miembro de un club que me aceptara como socio, decía Groucho Marx. Pero bueno, me invitaron a participar y pude explicar, nos tocó con Eleonora, ella tomó el tema de la buena fe y yo tomé la explicación de una ley que nos costó 18 años sacar en el Congreso. Empezamos en el 2002 y tuvimos la infinita suerte de poder interesar a un escribano que ahora no está bien de salud, que es Luis Sigonia, que es un escribano de La Matanza, de Ramos Mejía, a quien interesé en el tema, y empezamos con un formidable abogado que es Mario de Antoni, con el que pudimos redactar la primera modificación, que modificamos el 1831 y el 3955, pero eso por una cuestión de política legislativa. Es decir, el 1831 lo fundamental y el 3955 la parte de la prescripción de la acción que antes se discutía si era o no de reivindicación. No voy a hablar de eso. Sí, voy a hablar rápidamente porque he traído lo mismo que presenté junto con Eleonora en la academia hace ya unos meses, algunos habrán intervenido, entonces esto no es más que repetir, solo cambié a la academia por Andrés y el 4º seminario. Esto es un poco en general para que tengan argumentos, pero después vamos a tocar los temas más difíciles, que Eleonora seguramente me va a ayudar, que tiene que ver cómo interpretar los títulos anteriores, que eran malos o buenos, depende provincia, capital, provincia de Buenos Aires, capital, y diría provincia en general, porque en la provincia se hacían donaciones y nadie se cuestionaba nada, pero en provincia de Buenos Aires y en capital estábamos bastante enfrentados desde el año 75, me acuerdo la jornada en el 76 en Mendoza que ganamos, pero fue una victoria a lo pirro, porque ganó provincia por voto, pero ustedes saben que lo bueno, está Leonora acá, pero lo bueno está siempre en el norte, en capital, sobre todo si son rubias y si los hombres son altos y de ojos celestes. Lo bueno está ahí. Bueno, primero, perdón, donaciones, el nuevo régimen. Esperen que no puedo, ahí está. Esto lo colé porque es una crítica al nuevo código. Para uno que es naturalista, para mí estaba Dios, la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia en el Código Civil. Hoy no sé qué está arriba de todo, la verdad que no sé. Después están lo que dicen los jueces, que lo hemos hablado mucho con Eleonora, lo que nos dice el autor, que por supuesto se han reservado la posibilidad de seguir legislando, porque si Lorenzetti no hablo de él en persona, pero si Lorenzetti dijo algo acerca de cómo se interpreta el código que redactó con otros muchos, y bueno, pareciera que lo que él dice es lo que dice la ley, cuando en realidad, cuando un proyecto se convierte en ley, el autor del proyecto se emancipa absolutamente. Después es la doctrina la que tiene que interpretar, no él. Después, lo que hacemos habitualmente, y por último la ley, que para mí, y lo ven en el otro, estaba segundo, después de, para los bionaturalistas, decir que primero está Dios, los principios generales, el derecho natural, etcétera, etcétera. Bueno, la ley, que es la 27.587, es la que trajo y que les comenté recién un nuevo régimen. ¿Cuál era la realidad anterior? Pero hablo de capital y de provincia, de provincia de Buenos Aires, porque en la mayoría de las provincias del interior, llamamos interior y también Buenos Aires es el interior, pero para seguir con el lenguaje habitual en que nos entendemos, se hacían infinidad de donaciones y no se cuestionaban las cosas. Pero lo cierto es que en capital tomaban un título que venía de provincia, va de retro y había que distractar. Yo estaba en contra del distracto, escribí al respecto, no vamos a hablar del tema porque vamos a analizar la ley. Todas eran observables, lamentablemente.
¿Por qué? Porque a partir del 80 más o menos, las cámaras en capital, hubo pocos fallos, pero hubo varios, no voy a mencionar cuáles, decían que realmente el heredero preterido tenía una acción de reivindicación aún contra el subadquirente que había adquirido de buena fe y a título gratuito. Vamos a volver sobre la buena fe aprovechando que está ya Eleonora. Es decir, no se distinguía entre las donaciones efectuadas a favor de legitimarios y extraños, que sí se distinguían en capital. En capital, siguiendo a Forniel, siguiendo no el plenario, a Fornielcia, bueno, no me sale el nombre ahora, ya me va a salir, distinguían entre las donaciones efectuadas a herederos forzosos y a extraños. Extraños, aunque fuera un sobrino, se entendía no herederos con porción legítima. Bien, la doctrina civilista mayoritaria y la jurisprudencia, a partir de los 80, decía, como dije, que todas eran observables, y para nosotros había un error de interpretación. Había tres teorías. Bueno, capital que distinguía, como dije recién, provincia que decía que en principio todas generaban buenos títulos, y en ese entonces Carminio Castaño, que representaba, en ese entonces digo, Mendoza 76, agosto, pero claro, estaba Carminio Castaño, Osvaldo Solari, Ángel Cerábolo padre, uno tenía 22 años, 23, y había que discutir con esa gente. No había, no, vos no fuiste, vos, no, porque vos no habías nacido. Entonces había que discutir con esa gente, no había comisión de noveles. Vos tenías que jugar en primera y estabas en cuarta, con perdón a los de quinta. Solo voy a poner un ejemplo. En Morón había una escribana, por ella murió, que se llamaba Margarita Pipino. Habló y dijo algo que estaba mal, porque nosotros que estábamos con ella en el grupo de Morón, que yo entré como colado, porque entré con el más lúcido de los escribanos que conocí, que era Claudio Solari del Valle, hijo de Osvaldo Solari, y Juliano, Emma Ferrari, Llorens, pero bueno, para mí el más lúcido y capaz, sin duda, era Claudio, y Margarita, que formaba parte del grupo, estando afuera, en realidad, de los más pensantes, dijo una barbaridad. Carminio Castaño, no sé si lo conocieron, acá son todos jóvenes, que hacía unos chistes después de estar, que sonrojaba hasta la más liberal de las mujeres, porque contaba cada cosa irreproducible. No las voy a contar, salvo que insistan. Y bueno, era así. Y dijo una barbaridad. Entonces, agarró y dijo, a ver, Escana, ¿usted cómo se llama? Margarita Pipino. Bueno, dice, vamos a deshojar esta Margarita. Y empezó, esto está mal, esto está mal, Pobre se quería esconder debajo de un banco. Había que discutir con esa gente, ¿no? Después uno va teniendo un poco más de experiencia y va animándose a volcar sus propias ideas aún en contra. Por suerte, capital y provincia, hace años, ¿no? A partir de esta ley, con la que ya, más allá de la redacción, que es perfectible, estamos todos de acuerdo, pero durante mucho tiempo éramos enemigos terribles. Eleonora se acordará el día que a mí me quitaron el micrófono y no pude seguir hablando, pero no voy a decir quién porque, bueno, no vale la pena, salvo que insistan. Bueno, toda esta observabilidad era de los títulos provenientes o entre los cuales, entre sus antecedentes, reconocían una donación a extraños. Y muchas otras se hacían disfrazando, es decir, se disfrazaba bajo el ropaje de algo oneroso lo que era gratuito, lo cual era una barbaridad. Era increíble, como dijo López de Chavalí una vez que, hablando con él, que me regaló su amistad en el 97, me dijo, pero ¿cómo? Los escribanos han perdido el prurito de hacerle decir a la gente lo que no quiere. Y sí, doctor, perdimos el prurito. ¿Qué va a hacer? Y otras tantas que ya se habían realizado como corresponde, es decir, el tío donaba, se distractaban, con o sin causa legal. Con causa legal, menciono una sola, que es liberarse de la obligación subsidiaria de prestar alimentos. Distractar un contrato concluido sin obligaciones pendientes, para mí es imposible jurídicamente, porque si hoy soy comprador y vendí y mañana distracto, en realidad yo que soy comprador, vendedor paso a ser comprador y el que era comprador pasó a ser vendedor. Es muy importante que algún día lean Eficacia Contractual, un libro de dos juristas uruguayos que se llaman Carnelli y Cafaro. Es espectacular con respecto a esto.
Bueno, otras más, como decía Lambert, como no le gustaba tampoco el distracto, el sobrino que no podía vender porque le criticaban, sobre todo en Capital, pero porque era la realidad, no hago un juicio de valor, ¿qué hacía? Cobraba y entregaba el dinero en compensación al donante, al tío que le había donado, para mostrar que su patrimonio no había disminuido. Tampoco me gustaba, pero bueno, era una solución, Lambert, y se hicieron muchísimas de esta forma. Bien, ¿cómo se subsanaba esto? Prescripción adquisitiva, es decir, está claro ahí, después yo se lo voy a dejar, se extingue la acción de reducción a los 10 años contados de la adquisición y se aplica en 1901 unión de posesiones. Prescripción de la acción de reducción a los 5 años del fallecimiento. Acuérdense que el artículo 2560, el 4323 hablaba de 10 años y en el nuevo código aparecen 5, que es lo que ocurre primero, después vamos a ver cómo se aplica esto. Y la prescripción 20-añal, que había distintas posturas también con respecto a esto. Dispensa de colación, renuncia a la acción de reducción, hacer el trámite sucesorio. Es decir, yo cuando en esa época venía un tío y le donaba al sobrino y le preguntaba, dígame, Juan, ¿usted tiene otros herederos? Sí, tengo otro sobrino. ¿Prefiere a este? Bien, perfecto. Hagamos un testamento. Ni bien moría, tramitaba la sucesión hasta la declaratoria. Entonces él también era cuestionado, pero, che, ¿no te gusta mi título de donatario? Acá tengo otro. Tengo un testamento y soy el único heredero. No se presentó a nadie. Igual tenía gente que no estaba de acuerdo. Reconocimiento de universidad, parecido a la compensación, y distractos. El 99% de los distractos eran simulados. Se hacían para poder disponer del bien. No me rasgo las vestiduras. Yo tuve que actuar con el Banco Galicia, un escribano de patriótico apellido, pues se llamaba Mayo, no sé si seguirá estando en Capital. Un señor, pongo esto de ejemplo porque era curioso, después vamos a la ley. Un señor había comprado con una señora, ambos solteros, un inmueble. Era obvio que convivían. Se separan. Él le dona a ella su mitad. Era obvio que o él pagó la separación con la mitad, o ella pidió la mitad para separarse, no importa. Y después ella le vendió un tercero, por escritura, y el tercero le vendió un cuarto, y el cuarto hizo un boleto con el quinto. Van al escribano Mayo y les dice, va de retro. Y distractó 4 operaciones. La única que se podía distractar era la del boleto, porque todavía no se había pagado. Entonces, el que compró por boleto le devolvió el 50% al vendedor. El vendedor que había comprado por escritura distractó con el vendedor de él distractó y finalmente distractó con la señora. Y luego, los dos fueron a venderle directamente al último que había comprado por boleto. Fue un teatro que el escribano armó que no se lo puede creer nadie. ¿Quién puede? Por suerte era durante el 1 a 1 y los precios eran más o menos iguales, pero imagínense, imposible. Bueno, los nuevos textos. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Nuevos textos, hablo Código 2015. Derechos reales, hablo la parte importante. La reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Sin embargo, el nuevo texto, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. A ver, ¿por qué modificamos el 2386? A mí particularmente, en la primera modificación que logró la primera aprobación en diputados en el 2006, hubo 4, primero con el gobierno anterior y con el siguiente gobierno, la que presentó Diana Conti, porque la fuimos a ver a Diana Conti suponiendo que ganaba Scioli y no Macri, la fuimos a ver con Cigonia a Diana Conti, sacó el proyecto que tenía y puso el nuestro y también obtuvo nueva sanción. Pero después perdió estado parlamentario, se discutió si podía seguir y por suerte después la tomó un senador, País, y con
el inmenso trabajo del Consejo Federal, del Colegio de Capital, que fue a ver con Caco Allende, la que está aquí presente, Leonora y todo el mundo, interesaron y salió primero en Senado, donde siempre nos paraban el proyecto anterior. A mí, modificar el 2386 y decir que entre coherederos no hay acción de reducción no me importaba, porque mientras la legítima sea una institución que el codificador entienda como valiosa para la familia, dejemos de lado lo que yo pienso. 2/3 me parece un montón. Y si le preguntamos a Eleonora, saquemos la legítima, porque eso es lo que puso en un proyecto que hicimos en el Consejo Federal, pero tanto no se puede. Ya es bastante que tenemos 1/3 en vez de una quinta parte. Entonces, a mí, mientras que, insisto, el legislador entienda que la legítima es una institución importante para la protección de la familia, no estoy de acuerdo, salvo discapacitados, menores, circunstancias especiales, que ahora en el código está puesto la mejora del tercio, que se maten los herederos entre sí, dale acción de reducción. No era estar en contra de que Capital pensaba antes en el código que entre coherederos no había reducción y sí contra el tercer adquirente, subadquirente en realidad, porque ahora explico lo tercero. No era estar en contra, esto era una nueva ley, pero ¿qué ocurre? Mario de Antoni, a pocos días antes de presentárselo en el 2015, a fines de 2014, Diana Conti dijo, che, Gastón, saquemos esto, porque si llaman a alguien de Capital Federal, como había ocurrido en el 2006, que en la Comisión de Legislación del Senado llamó a Capital, al colegio, para ver su opinión, y por suerte me la mandaron a Eleonora, que estaba a favor, vamos a tener el apoyo de Capital y digamos lo que ellos decían con la ley anterior. Bueno, está bien, no me importa, pero ahora quedó eso consagrado. Es decir, lo que pensaba Capital en general con respecto a la inexistencia de acción de reducción entre coherederos quedó ahora plasmado en el 2386. Pero no es lo que a mí me importaba. Pero bueno, esto es lo que nos importa. La reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables. Fíjense el siguiente. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, habla de acción persecutoria, se los dejo, no anoten. El legitimario puede, salvo lo dispuesto, es decir, salvo subadquirente de buena fe, etcétera, pueden perseguir contra terceros los bienes. El donatario, el subadquirente, pueden desestimar, desinteresar. Al legitimario no lo tocamos. La única frase es, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Prescripción adquisitiva. En cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario, contra el subadquirente, que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Ahora vamos a ver las teorías al respecto. Se aplica el 901, que es la unión de posesiones. No obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la acción. Esta frase no debería estar. Y ahora voy a explicar la que por Eleonora sacamos, que ahora estoy arrepentido de haberla sacado. Pero por lo menos dejamos esta, que no tengo que poner esto. Menos mal que lo pusimos, como decimos con Marcelo Urbaneja. Menos mal que dijimos que si el subadquirente conoce que entre los antecedentes o en su título hay una donación, perdió la mala fe. Eso por lo menos lo dejamos. Pero aunque no hubiera estado, es lo mismo que está el donante vivo. Es obvio que el donante tiene que estar vivo para la aceptación, porque hoy no hay un 1795, sí que se aplica el 968 y siguientes de formación del conocimiento. Ya no está la oferta como legado, es decir, el que en vida quiso legar, a fortiori quiso legar. Los abogados, creo que interesados en hacer más sucesiones que existieran las donaciones, y hablo bien porque tenemos muchos amigos, porque eso es lo que cobran los abogados. Los juicios laborales, familia, y la sucesión la cobran fácilmente. Algún día se llegará a un convenio donde se haga todo en la notaría, como en Europa, y el abogado cobre su parte, y nosotros con que cobremos el 1 o el 2% sobra. Como decía López de Zavalía, los abogados se llevan algo más que una astilla del cajón del muerto. Bien, ¿cuáles son las críticas, sobre todo de Ferrer? Que esto era intempestivo,
que era sancionada por la presión de la corporación y el colectivo notarial. Les puedo asegurar que nunca anduve en un colectivo notarial. Y nunca tuvimos, porque las legislaturas en el interior cambian un poco. No tenemos escribanos, es raro que haya escribanos. La manejan abogados y cuidan su quinta. Y me parece perfecto que cuiden su quinta. Lo que no me vengan a decir es que jurídicamente tienen razón. A ver, somos tres. Uy, qué fuerte que está esto. Somos 3 hermanos, sacando a Leonora, que es nuestra hermana menor. Somos 3 hermanos. Somos capaces, bueno, medianamente, somos mayores de edad, no hay ningún discapaz, y no hay estamos de acuerdo, y no hay terceros que se opongan a la partición privada. Tenemos que ir al juez para que diga que muerto nuestro papá, Eleonora, Gabriel y yo somos hijos. Miren, yo hace 68 años tengo una partida pública de nacimiento que dice que soy hijo de mi papá. ¿Qué agrega el juez? Dice, sin perjuicio de terceros, porque no puede decir otra cosa, por ahí aparece uno en el placar. En esa época mi papá creo que por ahí tuvo alguno, no apareció, pero bueno, ¿qué puede agregar? Pero se hacen en sede judicial, lamentablemente. Bueno, así que no es injusta, es totalmente justo. Yo decía hoy que la ley la tiene que entenderlo, y me paré y seguí con otro tema. Lorenzetti, o bueno, como decía, ya no me acuerdo, estaba en la Universidad Notarial nuestra maestra, yo fui, ya le tengo, Ana Nuta decía, como le dije antes, Ulpiano, Ana Nuta, Savigny, Freitas, Vélez. El código lo tienen que entender ellos, lo tiene que entender Lorenzetti y todos los que estuvieron allí, pero también lo tiene que entender Gabriel, Eleonora, yo, pero también la mercedora o la farmacéutica de la esquina. Hablo de derecho civil. Cuando la farmacéutica de la esquina o la mercedora, si es que todavía sigue habiendo mercedoras, no entiende una norma civil, pónganle la firma que la ley está mal redactada. La ley civil es la que más cerca está del individuo. Todos sabemos que el vecino no nos puede plantar un árbol que socave nuestros cimientos. Ahora, quiebras, penal, 10 años, 5 años, 10 días, procesal, es aleatorio. Pero el derecho civil, salvo cosas muy particulares, tiene que ser entendido por todo el mundo. Todo el mundo entiende el derecho civil porque, como decía Borda, es más importante que el constitucional. Porque uno vive con el derecho civil a su lado, en el bolsillo y constantemente. Ni hablemos que dice que es inconstitucional. ¿Desde cuándo la legítima es constitucional? Lo que la Constitución garantiza es el derecho de propiedad. Mañana sacamos una ley que diga que se acabó la legítima y no estamos lesionando la Constitución. Cosa que creo que vos hablaste, Leonora, en el seminario de Laureano Moreira, de hace poco tiempo. ¿Cuáles son los fundamentos de la reforma? Los mismos que decían unos fallos que encontré de casualidad, porque fue de absoluta casualidad en el año 93, el interés general, la firmeza y la seguridad de las relaciones jurídicas. Y, como decía Colmo, para Colmo, la circulación de los valores. Colmo decía que ni siquiera en el 787, que era dación en pago, y que decía que si uno pagaba mal tenía derecho a reivindicar, decía que ni siquiera en ese artículo un subadquirente de buena fe, y eso que el artículo estaba claro, tenía el derecho a reivindicar. Que lo contrario iba contra la circulación de los valores, que era todo un postulado de la ley y que la ley, el legislador, debería proteger, porque la circulación de los valores es la riqueza de la nación. Bien, entonces resulta adecuada, oportuna, justa y constitucional. 3 argumentos más. Decían que era intempestiva. Miren si tuvieron tiempo. El primer proyecto es del 2202, del 2002. Fue la primera sanción de diputados en 2005. No puede comprenderse dónde radicaría la injusticia y la intempestividad de la donación. Y el derecho amparado, ya lo dije antes, por la Constitución es el de propiedad, no la legítima. Sigamos. Ahora vamos a ver desde cuándo se cuenta la prescripción adquisitiva. A todas posturas. La primera es que a toda donación anterior
1A quise decir 1 de agosto, ¿no? 1 de agosto del 15. Se le aplica el 2459, a contar desde la donación. Es decir, fíjense, el 2459 que dice 10 años, la primera postura, muy favorable al notariado, a la gente, antes que al notariado, porque nosotros también tenemos nuestra quinta, pero esto favorece a la gente. ¿Cuál era esta postura que se encargó de hacerla poner en letras de molde el Colegio de Escribanos de Capital por Jorge? Es la posición de Jorge Alterini. La segunda postura, es que los 10 años se cuentan desde el 1 de agosto. Es la posición de Graciela Medina. Lamentablemente, yo que soy un defensor de las donaciones, después Eleonora podrá poner algo, es la que me parece la jurídica. ¿Por qué? Porque no se aplica el 2537. Si usted, bueno, no tengo ¿alguien tiene el 2537 o tiene un código? No me digan que no tienen un código. Bueno, ¿tenés un micrófono? Dale el micrófono. Lean el 2537 detenidamente. Ustedes yo también me olvidé. Ustedes me cortan, ¿eh? Sí. Almorzamos juntos. Hola. Dale nomás. 2537. Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, por si esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Se exceptúa de lo prescripto anteriormente las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. Bien, saquemos la última frase, porque no hace a la cuestión. Dice, cuando hay un plazo en curso que es modificado por la nueva ley, se aplica la nueva ley, salvo que la anterior tenga un plazo más corto. Supongamos, hablamos de 10 años, el señor se murió hace 7 años, empezó el nuevo código, termina en el 10, en el 18. Si terminara después del 20, se aplica el nuevo plazo de 5, ¿está claro? Pero este no es un plazo modificado. El 2459 es un nuevo plazo. Entonces, mal que me pese o mal que nos pese, creo que Graciela Medina, que es lo que sostuve desde un principio, tiene la razón. No se aplica el 2537, es un nuevo plazo. Y después está el que mantuvo Kemelmacher de Carlucci. Uno no llega ni a los tobillos de los oropeles que tiene Kemelmacher, pero a veces no la entiendo. Bueno, no la entiendo yo. Si el fallecimiento del donante fue anterior al 1 de agosto, es decir, si se murió con el Código Civil en el cajón, los 10 años se cuentan del 1. Si el fallecimiento fue posterior, los 10 años se cuentan desde la posesión. No encontramos, porque con el primero que hablé de esto hace muchos años fue con Marcelo Urbaneja, no encontramos una explicación jurídica para hacer esta división. Pero bueno, acá tienen las 3 posturas. Sigamos para hacerlo más corto, porque ya llevo casi un poco menos de una hora. ¿Cómo estamos desde el 25? Pues esto fue un regalo de Navidad. Después de la noche de Navidad, yo pude colgar en el árbol y me acuerdo que como 2 meses antes yo venía de La Plata. Che, Leonora, ¿qué pasa? No, sale hoy, sale mañana, salió ayer, salió dentro de un rato. No sabíamos nada. Es más, el día que se sancionó en diputados, porque fue al revés, tuvimos 5 sanciones favorables a diputados, pero nos frenaban en Senado. Esta vuelta empezó por el Senado y según nos cuentan con la anuencia de Cristina. Cristina, espero que no me hayan filmado, pero me entendieron. Parece que con la anuencia de Cristina. Entonces salió felizmente más rápidamente. Esto fue muy importante para todos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que distinguir? Donaciones a herederos forzosos
y donaciones extraños. Antes de comenzar con el análisis, ¿cuál es el presupuesto para el ejercicio de la acción de rey persecutoria que se olvida? ¿Se acuerdan la referencista que me dijo esto es una donación inoficiosa? Y yo le había dicho si había estado en el velorio del donante. Bien, la afectación por la donación de la porción legítima, pues si lo que se afecta es solo la igualdad de las porciones, es decir, si hay desproporción, solo habrá acción de colación, con lo cual el título nunca se vería afectado. Y debe quedar claro que ¿cuándo vamos a conocer la circunstancia? Fallecido el donante, realizado el inventario y el avaludo, y recién entonces se reducirán las disposiciones testamentarias, luego de las testamentarias las donaciones, y acreditada recién, después de todo este proceso, la lesión, y mediante un proceso judicial, podrán ordenarse medidas cautelares, como la litis. Habría tiempo para hablar de la cuestión de la litis y lo que opina la doctrina hoy de las litis. Bien, donaciones a herederos forzosos. Única acción del heredero forzoso no donatario contra el donatario heredero forzoso es la de colación, que es la posición de capital en el viejo código. Ahora lo dice la ley. ¿Qué es la acción de colación? Ya lo sabemos, persigue el valor, no la cosa. Y ahora está puesta en el 2386 por una cuestión de política legislativa. Mario de Antoni, con el que se redactó la ley, me dijo, no, pongámoslo, Gastón, porque así ninguno de capital se va a oponer. Es una cuestión de política legislativa y que no veo mal, está bien, está perfecto. Aunque para mí que se maten, pero resulta que se maten, pero estoy en contra de la legítima como está en contra Eleonora, o por lo menos reducirla. Bueno, vos querés sacarla totalmente, así que... Bien. ¿Cuáles son las ulterioridades? Si el donatario fallece sin transmitir, es decir, yo le doné a un hijo, el forzoso no donatario tendrá la misma acción contra mis sucesores. Mi padre me donó a mí. En mi escribanía no se muere nadie. Es decir, ¿vieron? Si me pasa algo. Bueno, si me pasa algo, mis herederos, solo el forzoso contra mi hermano, podrá ir contra los sobrinos, mis hijos, con la misma acción, con la colación. Si el donatario transmite, esto es una opinión nuestra, mía, si el donatario transmite voluntariamente, sea a título oneroso o gratuito, no todos piensan así, el forzoso no donatario, es decir, mi hermano, no tendrá acción alguna contra el subadquirente, ¿sí? Ninguna acción. ¿Por qué? Porque la colación es entre coherederos y contra el subadquirente ya sabemos. ¿Por qué? La acción no es real ni tiene efecto rey persecutorio. No me voy a poner a explicar acá la diferencia entre acciones reales y persecutorias, rey persecutorias, porque en general la acción real está asociada a la rey persecución. Pero a veces hay acción rey persecutoria sin haber acción real. Es decir, yo le puedo exigir la deuda a una persona y también a otros. Sí, pero no nos vamos a poner a discutir de esto. ¿Por qué? Dice, porque la acción real no es real ni tiene efecto de rey persecutorio y porque no existe norma en la nueva ley que disponga otra cosa. Hasta acá el cambio es radical. Sigamos. Donaciones extraños. Se trate de herederos forzosos o extraños a la familia. Perdón, no forzosos, discúlpenme. El heredero forzoso no donatario tendrá acción de reducción. Persigue la cosa, acción real y con efecto rey persecutorio. 24, 53, 54 y siguientes. Ulterioridades. Se los voy a dejar para que lo vean. Sin perjuicio de que algunas cosas son, a ver, como dije antes, sin decir que uno hizo la gran ley. Esta es mi opinión. La ley se emancipa de sus autores y en este caso Sigonia, que fue el que nos dio la vida y que firmó esta ley, después otro, que se murió ahora, no me cómo se llama, y después Diana Conti. Si el donatario fallece sin transmitir, al revés que el caso anterior, igual consecuencia. Mi hermano tendrá mi hermano o cualquiera, perdón, mi tío, yo no heredero forzoso, podrá tener la misma consecuencia contra mis hijos. Tendrá acción de reducción porque persigue la cosa. ¿Por qué? Porque le donó a un extraño. Hay acción de reducción. Si el donatario transmite
y esto es lo más importante, transmite voluntariamente. Si es a título gratuito, es igual, habrá acción de reducción, se persigue la cosa. Si transmite a título oneroso, acá está el verdadero cambio de régimen que llevó a que las donaciones desde la 0 hora del 25 de diciembre del año pasado aumentaran el 400%. Iba a poner en la ley que nos tenían que dar $1 a Cigonia por cada donación que hiciera, pero nos olvidamos. Este es el verdadero cambio. Ya no habrá efecto rey persecutorio, salvo que el adquirente sea de mala fe. Ahora vamos a probar, porque Eleonora va a hablar de otra cosa, si no la dejaría a ella. Aquí, a nuestro modo de ver, es el fin principal que tuvo la ley, la protección del adquirente a título oneroso y de buena fe. Esto lo dijeron los juristas más inteligentes desde hace 120 años. Después, porque el fallo Escari contra Piera, que no voy a hablar, fue del 12. Del 12. Ya decían esto, sin la ley, con una ley clara que decía en el 39-55 que había acción de reducción, que había acción de reivindicación, que por otra parte no estaba legislada en ningún lado. La acción de reivindicación era el 24-58. Bien, ley aplicable a las donaciones anteriores, es decir, entre el Código Viejo, entre el Código Nuevo y la nueva modificación. Posturas. Juzgarlas con el régimen anterior. Claro, es desfavorable, porque ahí decía que todas eran malas. Juzgarlas con la nueva ley es favorable, pero hay mucha doctrina que entiendo totalmente fundada que dice durante este periodo. ¿Por qué? Porque modificar una ley en diputados no tanto. En Senado durante 18 años fue terrible. Nos decían, si usted modifica 3 artículos, no lo vamos a aprobar. Era, tóqueme 2, porque si me toca 3, me saca todo. Entonces no pudimos poner ni que era de orden público, ni que se iba a aplicar para atrás, porque la ley puede ser retroactiva o no, de acuerdo a lo que diga su texto. Lo que no puede infringir era los antes derechos adquiridos, que Duguit decía que hacía 50 años que estudiaba Derecho y que no sabía lo que era un derecho adquirido, que Borda lo cambió por derechos amparados por garantías constitucionales. Y el último, de acuerdo con el fallecimiento del donante. Si falleció antes del 25 de diciembre con la ley anterior y si falleció después con la nueva ley. No voy a opinar, yo tengo mi opinión, yo les digo cuáles son las opiniones que hay en la doctrina. Bien, esta parte, salvo estos dos, que lo hizo las otras diapositivas o como se llamen, este PowerPoint, lo redactó Eleonora. Creo que como le gustó el celeste de arriba, me dijo, te mando los textos y ponémelos. Entonces ella explicó en el seminario de Laureano Moreira, el último, ¿no? Sí, el penúltimo, hubo otro. ¿Qué habíamos puesto nosotros con Mario de Antoni en el 1831? Habíamos puesto esto. La mala fe del tercero no podrá presumirse y consistirá en el conocimiento por su parte de que la donación afectaba ostensiblemente los derechos del heredero preterido. Esto decía el 1831 modificado y aprobado 2005, 2007, 2009 y después parecido en 2014. ¿Qué ocurrió? Cuento una de esas anécdotas interesantes. En el 2006 llaman a los escribanos de Capital, al colegio, habrán llamado, Leonora, vos lo sabés, la interna, quiero decir, lo interno, y vino Eleonora. Yo tenía que exponer en la Comisión de Legislación, que dicho sea de paso, había varios abogados que entendían, y después tuvimos una reunión donde estuvo Eleonora con 5 o 6 senadores, filmada, había una filmación, nos filmaron y adelante nos pegaron con un palo, pero nos defendimos. No me acuerdo quién estaba, creo que estaba Ferrer, Ameal, ya ni me acuerdo quién estaba. Y Eleonora, antes de la reunión, digo, che, Eleonora, juntémonos un ratito antes frente al molino. Fuimos a tomar un café, que por supuesto soy de los antiguos, le pagué yo. Y Eleonora con toda razón me dijo, che, Gastón, ¿por qué ponés que la mala fe
no podrá presumirse. Si la mala fe no se presume, igual que se presume la buena fe. Bien, cuando le presentamos esto a Diana Conti, porque el de Diana Conti, que era el de Cigonia, nada más que 2457, 58 y 59 y 2386, lo tomó Pais, De Antoni dijo, bueno, che, Gastón, esto también saquémoslo. No, pero déjalo, porque está claro, es un poco la historia, Escari contra Pietranera, no. Que Capital no nos diga nada. En realidad, Eleonora, tenía razón Eleonora en decir que esto está de más. Menos mal, y era cierto, menos mal que le dejamos que el conocimiento de la donación no obsta la buena fe. Pero esto era clarísimo. Está de más, pero era docente. Che, esto es la mala fe. Ahora, gente que apoyó y de la que yo aprendí, no voy a mencionar quiénes, dicen que tenemos que investigar qué pasó con el subadquirente y con el donante, cosa que explicó, citando Alterini en todas las diapositivas o como se llamen, todos los PowerPoint que están, las placas que están después de esta, Eleonora. ¿Cómo voy a investigar? A ver, ¿yo cómo hago para saber que un título es bueno o no? Estudio de títulos, y algunos lo cuestionan, porque me dicen que estudie nada más, como por ejemplo Falvo y Marcela Tranchini, que estudie el título, no los antecedentes, y las constancias registrales. Ahora, si me probás que el subadquirente está dentro de la familia, porque es el podador del pasto, porque es el amante de la hija, porque lo que fuera, conocía que la dona... Bueno, entonces demostrame eso para que sea de mala fe. Nosotros no somos investigadores ni detectives. La señora que viene a la escribanía y me dice que es soltera, mi madre tuvo una señora que se había casado en Ituzaingó y en San Justo. Era bígama. Se dio cuenta 3 años después. En la escribanía apareció en la primera escritura como soltera, en la segunda casada con el segundo, y estaba casada con el primero y no había disuelto el matrimonio. ¿Cómo sabemos que es soltera? Es la apariencia jurídica. Después discutamos si podrá o no ir contra el adquirente. Acá es el subadquirente. Entonces, en esto consiste la mala fe. Pero ahora vinieron, nos dijo, no, pero vos, yo no entiendo cómo me pueden decir que yo tengo que ir a investigar. Esto no tenemos tiempo, se lo dejaría a Eleonora, pero voy a hablar de otra cosa, porque juntó jurisprudencia, Alterini, 1000 autores o una decena de autores que definen qué es la buena fe. La buena fe no es decir, no vi nada. No, la buena fe es mirar, es decir, llego a la calle, el semáforo está en verde, pero por si acaso miro a la izquierda, miro a la derecha y cruzo. Una buena fe diligente, la que siempre dijo Alterini que había que tener. Pero no es, le donó el tío. Che, vamos a investigar al tío. ¿Murió o no murió? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Eso me sirve para el periodo de las donaciones hechas entre el 2015 y el 2020. Porque si el señor murió, ¿cuántos años hace que murió? Donó antes, aplico el plazo del 2459. Si el anterior, que era de 10, termina antes que el... Bueno, es lo que dije del 2459 y de la no aplicación de la modificación del plazo por el 2537. A ver, yo se los voy a dejar, no sé qué dudas, no hay mucho tiempo, no sé qué dudas pueden tener con respecto a esto. Lo principal es cómo juzgar a las donaciones anteriores y a las donaciones anteriores durante el peor momento, porque antes se discutía, antes no se discutía nada, hasta 1930 o 40. En el 80 empezaron a discutir y decir que eran malas todas la jurisprudencia, muy pocos casos. No sé cuántos habrá habido, 5 en total. Bien, por eso es bueno tenerla a Eleonora, como cuando la tenía Magri. Yo necesitaba alguna disposición de la DPPJ o la IGJ, la 45 yo no me acordaba de ninguno. Bueno, 5 casos. Pero antes los autores decían que era imposible reivindicar, pero todos, todos, inclusive la FAIL, a quien lo buscaban para diferenciar. No les voy a leer, pero la FAIL decía que
que los jueces, la jurisprudencia terminó por entender que las acciones persecutorias eran muy perjudiciales para la circulación de los valores y que los jueces habían terminado por entender que solo podían ir contra el coheredero, pero no contra el subadquirente. Es decir, que esto no inventamos la pólvora. Pudimos sacar esta ley después de un montón de años. ¿Es perfectible? Sí. Se podrían haber cambiado algunas cosas, como bien dice Marcelo. La hubiera redactado diferente. Pero hoy estamos todos contentos con esto. Las donaciones empezaron a hacerse. Curiosamente, yo escribí en el 2006, que pensé que esto salía, a la noche llegué a casa, salimos festejando, estaba Eleonora, todos en el Congreso en el 2006, y dijimos, bueno, porque Negri de Alonso, que era la presidenta de la Comisión de Legislación, dijo, lo felicito, esto es ley, era miércoles, esto es ley el viernes. El viernes lo sacaron del orden del día 1 minuto antes de entrar. Y aclaro que cuando diputados estaba tratando esto, en un momento se levantó el tigrense, que fue cambiando era de la UCD, no me acuerdo cómo se llama. Bien, se levantó y parece, según nos contaron, que se levantó porque estaba la faca tratando de hacer todo para que la ley no saliera. Por suerte, con Cristina, sin Cristina, gracias a no se salió. Ahora volver para atrás les va a costar mucho, porque esto es preferible hacer distractos ridículos, donde el tío le vendió, no, pero ahora se arrepintió, o sí, que venda al sobrino, pero que le pague al tío, todas cosas que, ¿cómo los escribanos podemos aconsejar a la gente que haga lo que no quiere hacer? Por eso digo, venía doña Rosa, y escriban, ¿y yo por qué no le puedo donar a mi sobrino? Encima se enojaban conmigo que era partidario de que sí podía donar. Bueno, hemos sido rapidísimos porque teníamos muy poco tiempo, pero lo importante es que no solo los miércoles, hoy si tienen dudas, ahora o al final nos quedamos después de que ellos hablen y por ahí podemos responder entre los tres cualquier pregunta. De lo que hoy habló Pilar, que es un tema interesantísimo, estaba tan apurada porque tenía que irse, que no se generaron preguntas más que 2. Una de por allá y otra de la representante del... ¿No está? Sí, de la Dirección de Registro del Automotor, que déjenme que lo diga, está por sobre la Constitución. No, te hago un chiste. El digesto es algo muy importante. Te hago un chiste, déjame que haga un chiste y nos riamos. Bueno, muchísimas gracias, la hemos pasado bien. Y ahora nos vamos a comer. Bueno, a ver si... No tenemos la joya para Gastón, pero tenemos un presente también. A ver, Gastón. No, porque hoy quería las piedras, Gastón. Estaba por cambiar de género con tal de recibir una cadena. Una pulsera, digo... Quería una pulsera hoy. Hoy me percibo María Esther. Sí. Con todo respeto, ¿eh? Porque ya me nadie o algún colectivo me llega preso. Bueno, no será pulsera, pero son unos productos. Son unos productos regionales, así que té y algunas cositas de la región para que lo disfrutes. Muchas gracias. Te agradezco. Hacía bastante que no venía acá y la última vez que creo que fuimos a una localidad, un día de lluvia en Apóstoles, que la pasamos, pero ahí tuvimos 4 horas para hablar y acá somos muchos. Les agradezco muchísimo, uno se siente como en su casa y bueno, qué más que agradecerles realmente y cumplir con don Cicerón, y no hay obligación más importante que la de dar las gracias. Se las repito. Hacemos un corte de 1 hora para almorzar.